Muy buenas noches, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Para mí es un gusto poderles saludar una vez más por este canal. Muy bien, en esta transmisión del día de hoy vamos a aprender algunas cosas, vamos a pasar por la Biblia y vamos a empezar a exprimir como siempre lo hacemos. Vamos a empezar a sacar enseñanza, vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir, vamos a trasladar las escrituras a nuestro día a día. Y ahí vamos a empezar a sacar enseñanzas tipo devocionales, enseñanzas prácticas para el día a día, porque es lo que necesitamos para poder seguir yendo adelante. Amén. El día de hoy vamos a hablar en el libro de Hechos, el libro de que normalmente lo conocemos como Hechos de los Apóstoles, pero sin embargo es hecho también de los Espíritus Santos, porque los apóstoles no pudieron haber hecho nada sin el Espíritu Santo. Quiero decirte que el Espíritu Santo sigue haciendo milagros hoy, sigue siendo presente, más allá que algunas personas no lo quieren aceptar, no lo quieran ver así. Muchas personas les pasa eso. En la antigüedad eso pasó, esto no es nuevo. Bien, lo que es nuevo para nosotros es la experiencia, pero la experiencia está al alcance de todo aquel que quiera buscar, que quiera palpar, que quiera abrazar al Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 10. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 10. O sea, empezando hasta el versículo 10. Vamos a ver una historia interesante que pasa en la iglesia de las sendas antiguas, como algunos lo llaman, en la iglesia primitiva o cuando la iglesia inició. Cuando empezó la iglesia, vamos a ver cómo se manejaba, por lo menos en una parte acá, sobre todo en algo que de alguna manera Dios ha puesto para probar el corazón del hombre, ha puesto para que el hombre mismo pueda pesarse y darse cuenta de dónde está su corazón. Recuerda que la Biblia dice que donde está el tesoro del hombre, allí está su corazón. Entonces dice de la manera siguiente, Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 10. Pero cierto hombre llamado Ananías, había en ese momento un hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, está hablando de un matrimonio. Son dos personas que estuvieron en la iglesia, son dos personas que estaban dentro congregándose, son dos personas que estaban en el movimiento de la iglesia, tenían cierto grado de entendimiento, porque cuando uno va a un lugar, a ese lugar uno tiene que entenderlo, tiene que saber qué es lo que está hablando, qué es lo que está haciendo, o hacia qué, dónde se dirige todo esto. Eso es mentira, que uno está en un lugar y uno no sabe lo que está pasando detrás. Uno lo sabe, otra cosa es que uno elija no saberlo. Bien, entonces cierto hombre llamado Ananías y con Zafira su mujer, eran un matrimonio que estaba dentro de la iglesia, uno de los tantos. Perdón. Uno de los tantos que estaban dentro de la iglesia, dice, vendió su heredad. Su heredad está hablando, su economía, vendió las posesiones, vendió todo lo que ellos tenían, ¿verdad? Lo vendió como matrimonio. Vamos a ver qué va a pasar acá. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Entonces, si nosotros empezamos a leer y a deducir lo que está pasando, entendemos que Ananías, el hombre, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, solo una parte los puso a los pies de los apóstoles. Aquí empieza algo peligroso. Aquí empieza algo un poco medio raro. Porque si estas personas estaban dentro de la iglesia, ellos saben que eso estaba mal. O estaba bien, según la condición. Porque, mira, iba a empezar a meterme por el camino del mal, pero hay algo también. Hay algo que acá quizás algunos no vemos cuando empezamos a leer. Y es que hasta ese punto todo está bien. Hasta ese punto no hay drama. Bien. El tema es lo que va a pasar de manera siguiente. Pero cuando las cosas están claras no hay ningún problema. De hecho, aquí lo sabe su mujer, ya no era algo de Ananías solamente, sino de Zafira también, y ellos dos
concuerdan de que venden su heredad y lo entregan a los pies de los apóstoles. Ellos están haciendo algo que de alguna manera pareciera normal. Fuera de la iglesia hay muchas cosas que son normales, hay muchas cosas que nosotros aceptamos, incluso aprendemos y replicamos. Esas cosas no están mal. Las cosas que nosotros empezamos a hacer o aprendimos no está mal. El detalle está en cuando trasladamos esas cosas a la iglesia. Cuando nosotros llegamos y sacamos tal vez la picardía, la viveza del mundo y la plantamos dentro de la iglesia. Y creemos que dentro de la iglesia es así. Es como cuando, por ejemplo, aquí en Argentina se dice la famosa gauchada. En Venezuela la segunda. Cuando nosotros empezamos a decir, no, mira, pero haceme el aguante ahí. Haceme el favor ahí. Hacémelo de onda. Ese tipo de cosas, cuando lo entramos a la iglesia, lo empezamos a pervertir. No es algo que se funciona acá. No es algo que está en las cosas de Dios. No hay manera de que el sistema que Cristo mismo fundó tenga un error. Entonces nosotros no podemos manejarnos como nos manejamos fuera de la iglesia, hacerlo dentro. Porque hacerlo dentro ya se manejan otros estatutos, otras reglas, otra forma de hacer. Y dijo Pedro, aquí entendemos que en la iglesia estaba Pedro al frente, estaba como el líder de la congregación. Y dijo Pedro, Ananías, le llama al esposo, llama al hombre, al apóstol, habla a la cabeza, habla de un principio, primeramente porque hubo ese inicio en Ananías, en el hombre, ¿verdad? Entonces, como hubo el inicio en él, y él siendo la cabeza, Pedro trata con él. Aquí va algo muy importante. Dios siempre va a tratar con la cabeza o con quien esté al frente. Entonces, es más fácil, fíjate, en comparación, es más fácil tener una discusión o una diferencia con alguien humano, con otra persona igual que vos, otra diferente es hacerlo con Dios. Porque acá la cabeza tiene que darle la cara a Dios, tiene que pararse al frente y de explicarle a Dios. Porque quizás entre nosotros nos podemos mentir, entre nosotros nos podemos ocultar, pero darle la cara a Dios es otra cosa. Dios te conoce, Dios te sabe de pie a cabeza, Él sabe todas las cosas que tienes en tu vida. Entonces no podemos mentirle a Él, no podemos venirle con cuento al que sabe de historia. Entonces dice, ¿por qué llenó Satanás? Le hace una pregunta y aquí nos damos cuenta que Pedro conocía a Ananías. Quiere decir que estas personas no tenían 2 días yendo a la iglesia. Quiere decir que las personas sabían cómo funcionaba. Bien, porque a veces piensan, no, pero es que eran buenitos, eran nuevos. No. Aquí eran personas que sabían porque Pedro conocía su nombre. La Biblia lo registra, por algo es. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Oh, pero ¿en qué se le mintió? ¿Qué fue lo que pasó acá? Y sustrajeres del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti y venida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a Dios, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Imagínate el contexto. Estás en la iglesia, ¿verdad? Está pasando esto con otra persona. No lo vamos a meter nosotros en el papel principal de Ananías, porque la idea es que Dios nos guarde y que eso no lo hagamos nosotros. Y estamos en la iglesia en pleno culto, estamos todos haciendo una recolecta, haciendo una vendimia, haciendo, no sé, algo, donde hay cierta actividad donde nosotros llevamos recoger fondo, algo, ¿verdad? Y cuando estamos allí, vemos que a una persona, nuestro líder congregacional le llama por su nombre, le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Y ahí, imagínate, pum, lo cerró. Pum, no le dejó ni otra salida, no le dejó
chance a hablar a nada. Y tan penetrante fue esto, porque Pedro pudo haber hablado esto, fue por dirección de Dios. El mismo Espíritu Santo haciéndole hablar a Pedro. Y cuando Pedro habla de parte del Espíritu Santo, le hace como una flecha directa al corazón, donde cualquier hombre, recuerda que la palabra de Dios es una espada más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta los huesos, discierne los pensamientos, el alma. Entonces, todo esto pasó en ese momento. Cuando Pedro le habla, parte el alma en dos. Entra a los tuétanos, a lo profundo del corazón, y le dice: ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Aquí me hace pensar, analizar ciertas cosas, como por ejemplo, ¿cómo inicia el pecado? El pecado inicia, la Biblia habla en otra parte donde el enemigo empieza a lanzar dardos a la mente. Dardos, 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 de que llega un momento que la satura y empieza a manejar las emociones, los sentimientos, las cosas que nosotros tenemos por dentro, ¿verdad? Y nos empieza de alguna manera a llenar el corazón de algo. Ya sea de resentimiento, de odio, rencor, venganza, de cualquier cosa. Y Él se vale de cualquier cosa que pueda entrar en nuestro corazón, almáticamente hablando. Si nosotros tenemos una relación y en esa relación nos engañan, el enemigo ya sabe que estamos vulnerables en los sentimientos y Él va a entrar por ahí. Va a producir rencor, envidia y un serie de cosas. Va a empezar a germinar cosas que no deberían germinar. Y allí Satanás empieza a llenar el corazón. Empieza a llenar el corazón. Tal vez es aceptable para una persona que vive en el mundo, fuera de los pasos de Dios, pero dentro de los pasos de Dios, cuando la Biblia dice: no ignoréis las maquinaciones del diablo, nos empieza a decir: mira, está pendiente, está atento, el enemigo va a venir a minar, va a entrar como caballo de Troya, va a empezar a reventar, va a empezar a destruir todo lo que está a tu alrededor, va a empezar a derribar la casa que tanto tiempo has construido, va a empezar a ensuciar la casa que tanto tiempo te ha costado limpiar. Es lo que está diciendo acá. Entonces el enemigo empieza a llenar el corazón, empieza a minarlo, y ahí empieza a no solamente, fíjate algo, cuando el corazón del hombre no está completamente sano, y hablo del hombre y la mujer, pero cuando llega el corazón no está completamente sano, hay cosas que todavía van a quedar para resolver, como por ejemplo el amor, el dinero, el resentimiento, el chisme, cualquier cosa. Entonces está ahí el corazón todavía a punto de solucionarse, pero no se ha solucionado. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos avaricia? Vemos tanto dinero por primera vez como lo hizo aquí Ananías. Y cuando Ananías ve eso, algo produce en su corazón. Que el enemigo aproveche esa ventana, esa puerta para entrar. Mira, tanto tiempo. Y esta heredad es tuya, esta heredad no es de ellos. ¿Con qué te vas a quedar tú? ¿Qué va a ser de tu vida el día de mañana? Total, no le digas nada. Porque total es tuyo. Tú decides qué haces con ello. Aquí, por lo que vamos interpretando, tiene que ver algo muy importante, porque quizás deduzco que Ananías dijo: yo voy a vender mi casa valorada en tanta cantidad de dinero, y le dijo a los apóstoles: ya vengo, voy a vender la casa en tanta cantidad de dinero. Y cuando regresa, fíjate que la Biblia no habla de que Pedro revisó el dinero, que Pedro contó el dinero. Fue el mismo Espíritu Santo, sabía lo que había pasado allá, y inspira al apóstol Pedro para que hable. Y en ese momento el Espíritu Santo, a través de Pedro, increpa a Ananías. Entonces Ananías, quizás, pongamos un ejemplo numérico, lo voy a vender en 10 pesos. Obviamente no hay una casa en este tiempo de 10 pesos, pero vamos a poner el caso, 10 pesos. Y cuando regresa, pone 8 allí y le entrega a los apóstoles: toma, aquí está, lo que yo les prometí, lo vine a traer. Recuerda que la Biblia habla de que tu sí sea sí y que tu no sea no. No hay escala de grises en este momento. Y cuando Ananías dijo: yo voy a traer mi dinero que de mi casa, que vale 10, y trae 8, automáticamente se convierte en mentira. No está en mentira hasta que él llega y se presenta ante el apóstol Pedro. Antes de eso él podía arrepentirse, él podía
tal vez solucionar, hablar, cualquier cosa, pero no lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que cuando Ananías entrega el dinero, se gesta la mentira. Aquí ya no estamos hablando tanto del dinero en sí, estamos hablando de la intención del corazón. Quiero que usted vaya enfocando y recalculando las cosas para que pueda ver cuál es la enseñanza detrás de todo esto. El dinero solamente es un medio, es una herramienta, es algo que nos ayuda a nosotros a poder transmitir o mostrar lo que hay en nuestro corazón. Porque, por ejemplo, yo quiero ayudar a alguien y a través de que yo querer ayudar a alguien, quiero que esa persona salga adelante. Esa es mi intención. Pero gracias a que yo tengo el dinero suficiente para hacerlo, yo puedo ayudarle a esa persona. Entonces el dinero es un medio, es un puente, no es el fin en total. Entonces llega y le dice, ¿por qué Satanás llenó de tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque había un movimiento hecho por el Espíritu Santo. Todos sabían, de hecho, yo calculo que ellos estaban creyendo en el apóstol Pedro, en toda la congregación, y fueron a vender su heredad precisamente porque veían obras del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está al frente, es muy difícil que cosas empiecen a suceder o a ocurrir. Como por ejemplo, que al Espíritu Santo se le escape algo. No es esto posible. Entonces, el día de hoy vamos a ir aprendiendo esto. Dice, y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola, o sea, quedándotela contigo. Porque una cosa es que tú de repente la puedas separar, puedas contar, no hay drama. Porque, o sea, el tema no es el dinero en sí. El tema es la intención que hay detrás del dinero. Porque retenerla, porque necesitas para sobrevivir y decir, mira, che, yo te dije que valía 10, pero yo te traje 8 y me quedé 2 conmigo. No hay drama. Pero cuando tú llegas y lo sustraes y no lo dices, y detrás de ti está como que, bueno, pero esto es mío, esto es lo otro, ¿quién se creen ellos? Fregaste directamente. Entonces dice, no te quedaba a ti, o sea, no había drama, o sea, te podía quedar a ti. Y venido, no estaba en tu poder, o sea, todavía todo esto estaba en tus manos. Pudiste haber sido claro, pudiste haber sido sincero, no andar con segundas intenciones, no andar con una doble máscara, no andar haciendo cosas que no deberías hacer, que ya tú sabías que se habían enseñado en la iglesia y que de alguna manera no está surgiendo el efecto que debería ser en tu vida. Entonces dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. Está diciendo, todo lo que nosotros hagamos dentro de Dios, en la iglesia, no lo estamos haciendo directamente al pastor ni a la persona que está con nosotros, lo estamos haciendo directamente a Dios. Empezamos una vida nueva, empezamos una vida diferente, de una nueva página en blanco que no la estamos sabiendo aprovechar. Tenemos que andar con cuidado, precisamente nuestros pies tienen que saber por dónde van caminando, porque si no, todo este tipo de cosas se va a caer a nosotros, se va a derrumbar un techo sobre nuestra cabeza y las cosas no van a estar bien. Mira, sino a Dios. Y dice, al oír Ananías estas palabras, vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver si se excusó, si pidió perdón o algo. Dice, cayó y expiró. Todos sabemos que cuando expira una persona deja de vivir. ¿Qué fue lo que pasó acá? El Espíritu Santo fue directamente al corazón de Ananías y se dio cuenta que en su corazón no había la intención de arrepentirse, no había la intención de cambiar, no había la intención de poder hacer las cosas diferentes. Y en ese momento sentenció su propia vida, sentenció su propia muerte y en ese momento cayó y expiró. ¿Recuerda lo que hemos hablado de la manzana podrida? Bueno, Ananías era una manzana podrida en este momento. Él no, recuerda lo que dijo al principio, él llegó y sabiéndolo su mujer sustrajo. Entonces él contaminó a su mujer. Recuerda que en el jardín del Edén se dice que la mujer pecó. Y hasta ahí, al parecer todo está bien, pero cuando el hombre peca, se aparece Dios. Porque el hombre es cabeza, es principio de autoridad y se presenta a Dios y los llama. Y ahí en ese momento, cuando Dios va a hablar con Adán, Adán le echa la culpa a la mujer y todo lo que ya sabemos. Pero aquí el Espíritu Santo fue directo a Ananías y dice la manera siguiente: y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Obviamente,
Yo veo eso y digo, santo Dios, ¿qué está pasando acá? Algunas personas dirán brujería. No, no es brujería. Porque a veces pensamos que la brujería tiene más poder que Dios. Vemos que alguien logró prosperar en Dios. No, eso tiene que ser brujería, tiene que estar vendiendo aquella sustancia o cosas por el estilo. No necesariamente, no necesariamente. Lo que pasó acá fue que vino un gran temor porque todos vieron que con Dios no se juega, que las cosas están diferentes, que pareciera que hubiera otro tipo de Dios mucho más compasivo que en el Antiguo Testamento, pero vemos un Dios que a través de lo que acaba de pasar pierde a alguien la vida, porque ese alguien, al parecer, aún viendo todo esto, creyó que era un negocio e iba a hacer de las suyas. No sabemos qué realmente había en su corazón, pero lo que sí sabemos es que no estaba bien. Y mira lo que dice, lo que sigue diciendo. Y levantándose los jóvenes, fíjate, en la iglesia habían jóvenes, no es como que bueno, que son aburridos, anticuados, no, habían jóvenes en la iglesia de la antigüedad. Lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. ¿Por qué dice todo esto? ¿Qué fue lo que pasó acá? Mira, más allá de que fueron los jóvenes que hicieron todo esto, dice que lo envolvieron y sacaron la fuerza de la iglesia, el motor de la iglesia, de los jóvenes. Estaban allí y lo sepultaron. Ellos hicieron este trabajo. Ellos aprendieron a su temprana edad de que con Dios no se juega. Y dice el versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. ¿Qué fue lo que pasó? Si la mujer sabía, entiendo que los dos fueron a vender la heredad. Pero al regresar viene solamente Ananías. Me hace pensar a mí que hay una palabra clave acá: complot. Había una artimaña, había un movimiento, había algo que hacer acá, una jugada maestra. Entonces llega y dice, pasadas 3 horas, 3 horas vuelve, entra su mujer no sabiendo lo que había acontecido. O sea, sorpresa, y no de la linda, no de la buena. Entonces Pedro le dijo, vuelve otra vez Pedro. Ay, Señor Santo, ¿qué va a pasar acá? Fíjate que cuando Pedro, increpó a Ananías, él no le dijo que muera ni nada. Entonces, no fue una sentencia de Pedro, fue una sentencia directamente del Espíritu que escudriñó el corazón. Y aquí entra otra vez y Pedro vuelve otra vez y le dice, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? La Biblia no recoge o no registra qué tanto dinero, porque aquí la importancia no es el dinero. Aquí, a pesar de que están los nombres, la importancia acá, qué es lo que hay detrás, qué intención hay en el corazón. Entonces dice, ¿no vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Fíjate, ¿qué fue lo que pasó acá? Aquí llega y le dice, no vendiste en tanto la heredad, poniendo el ejemplo que dije al principio, de 10 pesos, entre comillas. ¿No vendiste en 10 pesos la heredad? Y ella dijo, sí, en 10 pesos, o sea, en tanto, dice. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Mira lo que está diciendo acá. Hay personas que se dedican a guardar secretos de otro. Esta mujer guardó un secreto de otro. Su esposo, sí, pero guardó un secreto, y no a cualquier persona, sino directamente al Espíritu Santo. Dice, ¿por qué conveniste? O sea, ¿por qué asociaste? ¿Por qué entraste en acuerdo en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué viniste de esta manera a creer que podías salirte con la tuya? He aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Quiere decir que los jóvenes estaban en la puerta y te sacarán a ti. Ahí sí sentencia Pedro a Safira.
Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Un matrimonio. Quizás tenían mucho por delante. No sabemos si tenían hijos, aquí no lo registran. Pero seguramente tenían familiares y toda esta onda. Quizás los familiares dijeron, mira, están yendo a la iglesia, van a cambiar, van a hacer las cosas diferentes. ¿Y qué pasó? Que un día haciendo una campaña, una recolecta, llegan y ellos mueren allí. Aparentemente por ninguna causa. No sabemos si eran jóvenes, adultos, qué onda. No sabemos si los hijos se congregaban ahí adentro de la iglesia. El punto aquí es que ellos con su ejemplo malo sirvieron para un ejemplo bueno a la iglesia. No debió pasar, no era la idea. Había muchas formas de averiguarlo, no entrándose en problemas, pero sucedió así. Entonces dice, te sacarán a ti. Al instante ella cayó ante los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Yo me pongo a pensar, más allá de haber una sepultura, ¿cómo se diría? Matrimonial o que haya un acuerdo para que dos entren, porque hasta ahora los jóvenes habían sacado al primero muerto. Ellos no sabían que iba a haber más muertos, o sea, quizás ellos llegaron y cavaron y lo enterraron, porque dice que lo sepultaron, o sea, taparon todo. Pero cuando vuelve a llegar la mujer, pasa todo esto, se la llevan y la sepultan junto a su marido, o sea, quizás volvieron a cavar y lo pusieron allí. Esto me da a mí un mensaje, que quizás nosotros no estamos haciendo lo mismo que la otra persona, pero somos cómplices. ¿De qué manera? Te voy a explicar de otra forma. Quizás tú frecuentas a una persona y le dices, esa persona está fumando y dice, bueno, yo no fumo, pero a mí me gusta la compañía de esta persona, yo quiero estar aquí, es mi mejor amigo o amiga y me gusta estar acá. Y está en un ambiente donde están fumando. Está científicamente comprobado que si hablamos puntualmente de esto, hay un fumador pasivo y ese fumador pasivo consume más que el mismo fumador. Entonces, nosotros al ser fumadores pasivos, porque no lo estamos haciendo de una forma activa, entonces empezamos a contaminar nuestros pulmones a tal punto que empezamos a hacer complot con ellos. Cuando una persona hace algo indebido delante de nosotros y nosotros callamos, somos complot con esa persona. Somos tan culpables como esa persona. Entonces lo que pasó acá es que Zafira, más allá de que ella no fue la iniciante de esto, pero sabía, apoyó esto, creyendo que iban a salirse con la suya, también paga por eso. Por eso ellos son sepultados juntos, porque los dos eran uno matrimonialmente y eran uno en el complot también. Lamentablemente esto no debió pasar, pero pasó. Lamentablemente ellos entendieron que el Espíritu Santo no se les miente, pero lo entendieron tarde. Lo entendió la iglesia y seguramente de ahí no pasó eso más nunca. Debemos revisar nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué está haciendo que quizás nosotros tengamos un corazón doble? Algo que esté pasando ahí raro. Y de repente me dice, ¿pero por qué me lo habla a mí? Porque tenemos que revisarnos nosotros primero. No es señalar a otra persona, sino nosotros primero. De eso se trata el Evangelio, de valores, de principios, de cosas que necesitamos para poder seguir existiendo, de seguir avanzando, seguir creyendo que las cosas van a estar bien. Entonces, tratemos de hacer las cosas lo más transparente, lo más puro posible, que hablemos, que podamos dialogar, de saber que el Espíritu de Dios es alguien que va a aceptar nuestra sinceridad y nos va a ayudar en nuestra debilidad. ¿Sí? Amén. Esto era la iglesia primitiva, como inició la iglesia. Todo este tema. Quizás hoy dice, bueno, pero yo ya me he mandado varias y no ha pasado nada. No me ha pasado a mí, conozco a varios que lo hacen y lo siguen haciendo y están ministrando en el altar y no les pasa. No esperemos que esto pase.
no miremos como que, bueno, hasta que no pase, yo no voy a dejar. Tratemos de ser cuidadosos en eso. Si otro lo hace, asunto de ellos. Si no cae muerto, asunto de ellos, mejor. Porque hay una oportunidad de arrepentirse, de hacer las cosas diferentes, de cambiar. Dios le está dando en su infinita gracia y misericordia la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Entonces, el día de hoy quiero decirte que tratemos de andar lo más puro delante del Señor. Pidamos perdón a diario, busquemos al Señor a diario. Dejemos que Él sea nuestro baluarte, nuestro especial tesoro, nuestro pronto ayudador. Dejemos un poco al lado las cosas que hemos aprendido fuera de la iglesia y no las metamos en la iglesia. Porque al meterla, pervertimos y podemos ser nosotros mismos juzgados por eso. Mira lo que le pasó a Ananías y Zafira. Ellos quizás creyeron y pensaron que podían salirse con la suya, que lo podían hacer como quizás habían hecho muchos negocios en el mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? Como te digo, no sé si pueda pasar eso en el día de hoy en nuestras vidas. No lo sé. Pero no lo averigüemos. Tratemos de andarlo más tranquilos, ¿sí? Yo creo que Dios está al control, está llamándonos, nos está hablando para que nosotros podamos cambiar, a producir un fruto digno de arrepentimiento, que podamos de alguna manera levantar manos al cielo sin ira y sin contienda, que nosotros podamos saber ser íntegros, puros, sinceros. Lamentablemente el dinero pervierte mucho el corazón. Cuando el corazón es contaminado, puede hacer cualquier cosa, y el dinero es un factor que divide amigos, divide matrimonio, divide cualquier cosa. Puede ser que hasta ahora nos llevemos bien, pero cuando entra el dinero, entran los intereses en común y chocamos y de repente ya no lo llevamos bien. Entonces hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy transparente. El dinero es simplemente un papel con una idea impresa. ¿Por cuál idea? La idea de canje, la idea de darle valor a algo. Eso es el dinero. No es otra cosa, es una invención del hombre. En otro momento hablamos cuál es la invención de Dios de los recursos realmente, ¿sí? Entonces, hasta aquí la enseñanza del día de hoy, para que pensemos, analicemos y busquemos la mejor forma de hacer las cosas. Amén.